No exactamente. Nomenclatura. Es Un como el nombre. conjunto de reglas para la fórmula. Es un Eso. conjunto de reglas para nombrar compuestos químicos, ¿cierto? Nomenclatura viene de nombre. Entonces, en este momento vamos a empezar a compartir pantalla, apagamos micrófonos y las cámaras también para no distraernos. Bien. A ver, Fátima Gabriela Duarte, ¿está por ahí? Jersey Sofía Pereira. Sí, aquí estoy. Ok, Jersey Sofía Pereira. Aquí estoy. Ya la vi por ahí, me acuerdo. Y Francisco Alfonso Novoa. Acá estoy. Ok, perfecto. Ustedes tres fueron los únicos que tuvieron 10 en el examen de diagnóstico, ¿verdad? O sea que empezamos muy bien. Hubo como 7 u 8 personas que tuvieron 9, también muy buen trabajo. Me alegra que tengan algunas bases. Bien, ¿recuerdan ustedes qué es número de oxidación o estado de oxidación? Cuando uno ve la tabla periódica, encuentra varios numeritos ahí pequeñitos. Esos numeritos es a lo que nosotros le llamamos número de oxidación. ¿Y qué es lo que representa ese número? Representa la capacidad con que se combina un átomo, o sea, cuántos electrones tiene disponibles para compartir con otro elemento. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno tiene un número de oxidación de 1. Eso significa que únicamente puede formar un enlace con otro elemento. A eso le llamamos número de oxidación. Aquí tenemos como ejemplo el estaño. Este es el cuadrito que aparece en la tabla periódica correspondiente al estaño. El 50 es el número atómico. Este otro número es lo que pesa el átomo. Y estos dos, el 2,4, es el número de oxidación del estaño. Y eso significa que dependiendo de a qué otro elemento se una, va a utilizar 2 electrones o va a utilizar 4 electrones para compartir o para ceder cuando se une para formar un compuesto. Tenemos otro ejemplo. Tenemos el P. ¿A quién corresponde el símbolo P? ¿Alguien se acuerda? Fósforo. Fósforo. Exacto, el fósforo. Entonces el fósforo tiene 2 estados de oxidación. Tiene +3 y +5. El signo más significa que puede perder 3 electrones. Y el signo +5 significa que puede perder 5 electrones. Eso significa que cuando se une, por ejemplo, con los cloros, regala sus 3 electrones para quedarse con una configuración electrónica que se parezca al gas noble que está antes de él. Eso solo para recordar que un número de oxidación, ya vimos, es un número entero, siempre va a ser un número entero y va a tener un signo más o un signo menos. Más cuando está dispuesto a ceder electrones y menos cuando está dispuesto a captar electrones. A veces se utiliza el término número de oxidación como equivalente a valencia. No son conceptos iguales, pero se utiliza indistintamente. Aquí decíamos que el número de oxidación es positivo cuando el átomo pierde y comparte. ¿Y quiénes tienen número de oxidación positivo? Los metales, o sea, los que tenemos a la izquierda de la tabla periódica, ellos van a ser siempre con valores positivos. Cuando el número de oxidación es negativo, significa que el átomo va a ganar electrones o los va a compartir con otro que tienda a cederlos. ¿Quiénes tienen un número de oxidación negativo? Los no metales, los que están a la derecha de la tabla periódica. Y tenemos los gases nobles, que son la última columna en la tabla periódica, y ellos son nulivalentes. Eso significa que no tienen electrones disponibles para combinarse. Tenemos también este apartado que es muy importante, que dice que en toda molécula
La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos en un compuesto tiene que ser igual a cero. O sea, que las moléculas tienen que ser neutras. Por ejemplo, en este compuesto que está acá, el cloruro de potasio. El potasio es un elemento del grupo 1. Cuando estamos hablando de metales, sus números de oxidación corresponden al mismo número de grupo donde está ubicado en la tabla periódica. Entonces, el potasio está en el grupo 1. Es un metal. Entonces, su número de oxidación es +1. Y en esta ocasión está combinado con el cloro, que es un halógeno. Los halógenos normalmente trabajan con un número de oxidación de -1. Si nosotros hacemos la suma algebraica de estos dos números de oxidación, nos va a dar 0. Entonces, +1 menos 1 es igual a 0. Todos los compuestos van a tener una carga neutra. Por eso es importante trabajar los números de oxidación. Veamos acá, tenemos otro ejemplo, el ácido sulfúrico. Tenemos acá un hidrógeno que normalmente tiene carga +1. El oxígeno tiene carga -2 y el azufre que tiene 2, 4 y 6, pero en esta ocasión está trabajando con +6. Si nosotros sumamos todo esto nos va a dar 0, +2 del hidrógeno porque hay 2 hidrógenos y el oxígeno tiene -2, pero hay 4 oxígenos, entonces -2 por 4 es -8, más los 6 del azufre, eso nos da una carga total de 0. La molécula es neutra. En otras palabras, el número de oxidación es la carga electrónica que se le asigna al átomo de un elemento cuando está combinado. Tenemos aquí otro ejemplo, el cloruro de sodio. El sodio también pertenece al grupo 1, por lo tanto su número de oxidación es +1. Y el número de oxidación del cloro al ser un halógeno es -1. Entonces, +1 menos 1 también nos da 0. Aquí hay otro ejemplo, el cloruro de calcio. Si se fijan, este 2 que tiene el calcio es el 2 que tiene el cloro acá, por algo que se llama la regla del aspa y que vamos a ver más adelante. Entonces, el calcio tiene +2 y el cloro tiene -1. Pero cuando nosotros hacemos la suma algebraica, el calcio va a seguir con +2. El cloro tiene -1, pero hay 2 cloros. Entonces, +2 menos 2 también nos da un 0. Entonces, el compuesto sigue siendo neutro. Por favor, cuando tengan dudas, no teman interrumpir. Nos podemos detener para aclararlas. Hay ciertas reglas para asignar el número de oxidación de un compuesto. Por ejemplo, los elementos libres tienen un número de 0. ¿Cuándo hablamos de elementos libres? Cuando no está combinado con nadie, cuando está el solito en una reacción. Por ejemplo, el calcio solito tiene un número de oxidación de 0. Si hablamos del hidrógeno, también tiene un número de oxidación de 0. El hidrógeno gas, ¿verdad? H2. Entonces, de eso hablamos cuando decimos los elementos libres. El número de oxidación del hidrógeno en sus compuestos es +1, excepto en los hidruros metálicos que es -1. Ahí tenemos un ejemplo de hidruro metálico. Acá es un hidruro metálico. El número de oxidación en sus compuestos es -2, excepto en los peróxidos que es -1. Los peróxidos son como el agua oxigenada, H2O2. El número de oxidación de los metales alcalinos es lo que les decía que están en el grupo 1, va a ser siempre +1. Más porque es un metal y 1 porque están en el grupo 1. La suma algebraica de los números de los átomos es 0. Si es un ion, va a ser igual a la carga del ion. Y por último tenemos los halógenos, que tienen un número de oxidación variable. Puede ser 1, 3, 5 o 7. ¿De qué va a depender el uso de cada uno de esos números? Del compañero con el que se esté uniendo. Va a ser positivo cuando se combina con el oxígeno o con otro halógeno más electronegativo y va a ser negativo cuando se combina con un metal. Las reglas se oyen complejas, pero a la hora de ponerlas en práctica son muy sencillas. ¿Por qué?
Porque aquí tenemos una tabla de números de oxidación. Estos son los más comunes. Con esta tabla nosotros podemos escribir la fórmula de cualquier compuesto químico que nos pidan. Tenemos acá grupo 1 es más 1, grupo 2 más 2, el grupo 6 y el 7 tiene varios números de oxidación, el grupo 8 tiene más 2 y más 3, el grupo 1B, que es el 11, tiene también varios números de oxidación que varían entre más 1 y más 3. Y aquí tenemos por grupo de tabla periódica cuáles son los números más frecuentes a la hora de combinarse. Como veíamos en la tabla anterior, el azufre puede trabajar con varios números de oxidación. ¿Cómo vamos a saber con qué número trabaja cuando está combinado? Es fácil porque hay algunos que ya sabemos con qué número trabajan. Por ejemplo, el sodio siempre va a ser más 1. El oxígeno normalmente va a ser más 2, excepto cuando está en los peróxidos, dijimos. Entonces, ¿cómo vamos a saber con qué número trabaja? Pues vamos a buscar la neutralidad de ese compuesto. En esta fórmula dice que hay 2 sodios y cada sodio tiene una carga de más 1. Más 1 por 2 es más 2. Y el oxígeno ya sabemos que trabaja con menos 2. Menos 2 por 4 es menos 8. Entonces, al restar menos 8 más 2 nos da un resultado de más 6. Eso significa que el azufre tiene que trabajar con más 6 para que el compuesto sea neutro. Aquí tenemos más ejemplos de cómo conseguir que los compuestos sean neutros. En este caso, este SO4 es una unidad. Lo pueden trabajar como unidad o como elemento individual para conocer sus números de oxidación. Lo mismo sucede con el carbonato. El carbonato lo trabajan separado o lo pueden trabajar como radical, que es el CO3 con una carga total de menos 2. Y sale de acá. Más 4 menos 6 es menos 2. Esa es la carga total de este anión. Y el PO4, que es el fosfato, que tiene una carga de menos 3. Más 5 menos 8 es menos 3. Por eso les digo que lo pueden trabajar como átomos individuales o como radicales. El resultado siempre tiene que ser el mismo, una molécula neutra. Ahora, las funciones orgánicas son como las familias. ¿A qué le llamamos función química? A un conjunto de compuestos que tienen propiedades químicas parecidas. ¿Por qué? Porque dentro de sus moléculas hay 1, 2 o 3 átomos que son iguales. Entonces, si son los mismos átomos los que están presentes, eso significa que se van a comportar de forma parecida. Y a ese grupo de átomos nosotros le llamamos grupo funcional y lo definimos como un grupo de átomos comunes a todos los compuestos de una misma función. Por ejemplo, todos los que llamamos hidruros contienen hidrógeno. Todos los que llamamos hidróxidos contienen un grupo de átomos que es OH. Entonces, eso es un grupo funcional. En química inorgánica hay 5 grupos funcionales. Tenemos los óxidos, los hidróxidos, hidruros, ácidos y sales. Estos son los 5 grupos funcionales que existen en química inorgánica. Los ácidos se dividen en 2 tipos, los ácidos hidrácidos y también los oxácidos. Los hidrácidos no tienen oxígeno. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido pero no tiene oxígeno. Y lo mismo el ácido cianhídrico. Es un ácido que solo tiene hidrógeno, carbono y nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que lo hace ácido? La presencia del hidrógeno. Y los oxácidos que sí tienen oxígeno, por ejemplo, el ácido sulfúrico o el ácido fórmico. Veamos uno por uno. Los óxidos, la función óxido, tiene como grupo funcional el oxígeno, con un número de oxidación menos 2. Y como ejemplo tenemos el óxido de sodio, óxido de calcio, trióxido de dinitrógeno, etc.
La función hidróxido tiene grupo funcional OH y todo esto tiene una carga -1. ¿De dónde se sale ese -1? El oxígeno es -2 y el hidrógeno es +1. Entonces la diferencia es -1. Por eso es que todo esto como unidad tiene un número de oxidación de -1. Por ejemplo, el hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, puede haber hidróxido de aluminio. Tenemos los ácidos cuya característica principal es la presencia de un hidrógeno con carga +1, un protón. Por ejemplo, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Y los hidruros, decíamos que es la presencia de hidrógeno, pero con un número de oxidación de -1. ¿Por qué de -1? Porque los hidruros se combinan, es la combinación del hidrógeno con un metal. Y cuando nosotros unimos dos elementos para formar un compuesto, estamos uniendo dos partes que tienen diferentes signos. Entonces, por eso es que el hidrógeno en los hidruros no puede trabajar con +1 como trabaja normalmente, porque tiene que haber dentro de un compuesto una parte positiva y una parte negativa. Y las partes positivas siempre van a ser los metales, van a ser los más positivos de todos. Entonces, quien esté con él tiene que ser la contraparte, o sea, la parte negativa. Por eso es que el hidruro trabaja con el hidrógeno con un número de oxidación negativo. Y como ejemplo tenemos el hidruro de sodio y el hidruro de calcio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Niños? No. Ok, No, por el momento no. perfecto. Entonces entramos a la nomenclatura. ¿A qué le llamamos nomenclatura? Decíamos que era un conjunto de reglas o de fórmulas que se utilizan para nombrar los compuestos químicos inorgánicos. ¿Quién dicta las reglas de la nomenclatura? Las dicta una organización de científicos de todas las ramas que son quienes nos dan las reglas para nombrar un compuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, este mismo compuesto que es el P2O3. Tiene diferentes nombres, pero la fórmula siempre va a ser la misma. ¿Por qué tiene diferentes nombres? Porque hay varias formas de nombrar los compuestos, o sea, varios tipos de nomenclatura. Si ustedes ven, este mismo compuesto se puede llamar óxido de hierro 3, óxido férrico o bien trióxido de hierro. Eso significa que hay tres sistemas diferentes para nombrar compuestos y eso es lo que vamos a ver este día. Si ustedes se fijan acá, nosotros en el compuesto anterior hemos intercambiado los números de oxidación. El hierro trabajaba con +3 y el oxígeno con -2. Pero ¿qué sucede cuando escribimos la fórmula? El 3 del hierro está ahora como subíndice en el oxígeno y el 2 del oxígeno está ahora como subíndice del hierro. Esto es a lo que nosotros le llamamos la regla del aspa, que es el intercambio de números de oxidación para que la carga pueda ser cero. Si nosotros no los intercambiamos, no podemos conseguir el compuesto neutro. Entonces, tenemos acá 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. Recordando siempre que este 3 es el número de oxidación del hierro y este 2 es el número de oxidación del oxígeno. Esto es la regla de Aspa. Aquí tenemos otro ejemplo. El nitrógeno decíamos que puede trabajar con 3 y con 5 y el oxígeno siempre con -2. Entonces, cuando nosotros escribimos la fórmula, primero vamos a escribir el nitrógeno, que es el más no metálico, y tenía valencia 5 o número de oxidación. Este número de oxidación es el que le va a corresponder como subíndice al oxígeno. Y el 2, que es el número de oxidación del oxígeno, va a pasar como subíndice del nitrógeno. Y la fórmula correcta va a ser N2 o 5. Y la carga neta siempre va a ser 0.
porque aquí tendríamos 2 por 5, 10, más 10, ¿verdad? Y 5 por menos 2, menos 10. La carga neta sigue siendo 0. Acá, el azufre trabaja con más 6 y el oxígeno siempre con menos 2. Entonces nos quedaría azufre 2, oxígeno 6. Pero estos dos números son divisibles entre 2. Entonces, cuando nosotros escribimos la fórmula, tenemos que poner la relación más pequeña. Entonces, vamos a dividirlo. 2 entre 2 a 1. Por eso es que en la fórmula final tenemos solo un azufre. Y acá teníamos 6 oxígenos. 6 entre 2 a 3. La fórmula entonces es SO3. Siempre que cuando intercambiemos los números de oxidación se puedan dividir por el mismo número, lo vamos a hacer. ¿Con cuánto creen ustedes que trabaja el manganeso en este compuesto? Si el número de oxidación del potasio es 1, el del oxígeno es menos 2 y hay 4 oxígenos. ¿Alguien me puede hacer, por favor, y me cuenta? Acá tendríamos más 1 y aquí tendríamos menos 8. ¿Con cuánto trabaja el manganeso? Hola, Hola. solo que si pudiera volver a explicar porque no mucho le entendía esta parte. Ok. Decíamos que vamos a buscar que este compuesto sea neutro. Entonces tenemos que conseguir un número para el manganeso que nos haga neutra esta molécula. El potasio trabaja con más 1. El oxígeno trabaja con menos 2 y hay 4 oxígenos. Entonces tenemos más 1 acá y menos 8 acá. Para que el compuesto sea neutro, ¿qué número debe tener el manganeso? 7. Exacto, más 7. Ahí lo tenemos, más 7. El manganeso tiene 4 números de oxidación diferentes, o 6 me parece que son. ¿Y con cuál trabaja dentro de un compuesto? Nosotros tenemos que calcularlo según los números que ya conocemos. Este era más 1, este era menos 2 y hay 4, sería más 1, menos 8, y la resta nos va a dar el número de oxidación del manganeso. Esto es cuando hay más de 2 elementos, ¿verdad? Porque cuando solo hay 2, únicamente intercambiamos los números de oxidación utilizando la regla del aspa. ¿Cuál es la razón de ser de la nomenclatura? Es asegurarse que la persona que oiga o que lea una fórmula o un nombre químico no tenga dudas sobre el compuesto químico de que se trata. ¿Qué significa esto? Que la sacarosa, por ejemplo, o el trióxido de hierro 2 que veíamos ahí, sea lo mismo aquí o en una aldea de África, o en China, o en Rusia. Ese es el fin de la nomenclatura, que no haya dudas de la sustancia de la cual estamos hablando o con la cual estamos trabajando. Y para eso, la YUPAC tiene diferentes libros, cada uno de un color diferente según lo que contenga. Por ejemplo, en el libro verde están todos los nombres que están relacionados con la física. Esto lo trabaja en unión con la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, que sus reglas son YUPAC. También existe el libro rojo. En el libro rojo se registran todos los nombres inorgánicos. En el libro azul, toda la nomenclatura de los compuestos orgánicos, que son aquellos donde está presente el carbono. En el libro blanco, todo lo relacionado con la bioquímica. Tenemos el libro naranja, que está relacionado con la química analítica. El libro morado trata sobre todas las macromoléculas. El libro plateado, todo lo que tiene que ver con la química clínica, todo lo que se maneja en los laboratorios clínicos, está registrado en el libro plateado. Y en el libro dorado tenemos un glosario de términos químicos. Todos estos libros ustedes los pueden observar y descargar de la página oficial de la YUPAC y van a ver que efectivamente cada uno tiene su portada distinta. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para la nomenclatura? Primero, que los elementos en general
se clasifican como metales y como no metales. Segundo, que los no metales tienen mucha electronegatividad, por eso es que tienden a ganar electrones y tienen una carga negativa. Los metales tienen baja electronegatividad, o sea, son electropositivos y ellos pierden electrones y se quedan positivos. El oxígeno, después de los halógenos, que son del grupo 17, es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. El hidrógeno tiene una electronegatividad intermedia y él ya vimos que puede ser o positivo o negativo dependiendo de con qué tipo de elementos se está uniendo. Y finalmente, los metales y los no metales se pueden combinar con oxígeno y con hidrógeno para formar lo que ya conocemos como grupos funcionales. Ahora vamos a ver los tres sistemas de nomenclatura que ya habíamos mencionado que están regidos por la UPAC. El primer sistema se llama sistemático o estequiométrico y este es el oficial de la UPAC, el que generaliza todos los compuestos para que se llamen igual en todas las partes. Tenemos también la nomenclatura stock y por último la nomenclatura tradicional, llamada también funcional o clásica. Es el sistema más antiguo, pero se siguió ocupando, por eso es que lo seguimos estudiando. ¿Cómo las vamos a distinguir? Es bien fácil. La nomenclatura tradicional utiliza sufijos y prefijos. La nomenclatura stock utiliza la valencia de cada elemento y lo pone al final del nombre en número romano. Y la nomenclatura sistemática utiliza prefijos para indicar el número de átomos presentes. Por ejemplo, tenemos este compuesto que está acá. ¿Alguien me puede decir con qué valencia está trabajando aquí el estaño? Con 1. No, acuérdese que los cruzamos. Con 2. No. El número del estaño lo cruzamos y lo ponemos acá. El número del cloro lo cruzamos y se lo ponemos al estaño. Entonces, ¿con qué valencia está trabajando el estaño? Con 4. Exactamente, con 4, porque este 4 le corresponde al elemento de la par. Y el estaño aquí tiene un 1, que es el que tenía el cloro por acá. Entonces, el estaño con 4, el cloro con 1. ¿Por qué? Porque por la regla del aspa hemos intercambiado los números de oxidación. Entonces, veamos. En la nomenclatura tradicional se llamaría estánico, cloruro estánico. En la nomenclatura stock, cloruro de estaño 4, porque la valencia del estaño es 4. Y en la nomenclatura sistemática, tetracloruro de estaño, tetra porque hay 4 cloros y un estaño. Esos son los tres sistemas de nomenclatura que vamos a ver uno por uno. Pero vamos a recordar que las sustancias pueden ser sustancias simples cuando están formadas por un solo elemento. Entonces, en ese caso, ¿cómo le llamaríamos en nomenclatura sistemática y tradicional? Aquí hay un ejemplo. El H2 se llamaría dihidrógeno. ¿Por qué? Porque hay 2 hidrógenos. El O2 se llamaría dioxígeno porque hay 2 oxígenos en la nomenclatura sistemática. En la tradicional únicamente se llama hidrógeno o hidrógeno gas, como ustedes quieran verlo. El bromo sería bromo, sencillo. Y dibromo si estamos en la sistemática. Eso es cuando las sustancias solo son sustancias simples. Es bien sencillo nombrarlas. El problema es que hay que recordar que cuando estamos hablando de elementos gaseosos, todos como estos, el O3, O2, I2, etcétera, todos estos son gases y no existen solo como un átomo. Ellos siempre existen como 2 átomos iguales unidos.
Al contrario, tenemos los gases nobles. Esos sí existen tal como existen en la tabla periódica. Ellos no llevan ningún subíndice. Y los metales que únicamente los vamos a representar por su símbolo. Entonces, ¿cómo vamos a escribir las fórmulas? Primero vamos a escribir el menos electronegativo y luego el más electronegativo. Dicho de otra forma, primero el más metálico y luego el menos metálico o el no metal, como ustedes le quieran llamar. Luego intercambiamos los números de oxidación sin el signo. Y siempre que sea posible vamos a simplificar. Veamos un ejemplo. Tenemos el cobre con valencia 2 y el azufre que tiene valencia 2. Cuando intercambiamos los números de oxidación nos queda Q2S2. Pero como son valencias iguales, las dividimos entre 2 y la fórmula nos va a quedar CES. Pues nada más. Pero al no ver nada como subíndice, nosotros vamos a sobreentender que las valencias son iguales. Y si el azufre tiene 2, por lo tanto el cobre también va a tener 2. En este caso, el aluminio solo tiene un número de oxidación que es 3 y el oxígeno ya sabemos que es 2. Los intercambiamos y el 3 del aluminio pasa al oxígeno, el 2 del oxígeno pasa al aluminio. El compuesto, cuando lo leemos, lo vamos a leer al contrario de cómo lo escribimos. Es decir, que si cuando lo escribimos primero el más metálico, ese es el último que vamos a nombrar. Por ejemplo, en este caso, solo le vamos a cambiar la terminación por uro cuando se trata de un metal normal y por óxido cuando se trata de oxígeno. Por eso es que este se llama sulfuro de cobre. Primero nombramos el no metal con la terminación uro u óxido y le ponemos la palabra de antes de nombrar el metal, sulfuro de cobre. En este caso, óxido, porque primero se nombra el que escribimos al final, óxido de aluminio. Y hay que asegurarnos de que las cargas totales no den cero. En este caso, este 2 es el número de oxidación que estaba en el calcio. El 1 del calcio es el que estaba en el flúor. Cuando los intercambiamos nos quedó CaF2. Y se lee fluoruro, porque la terminación es uro, de calcio. ¿Preguntas hasta acá? No. Ok. La nomenclatura sistemática de compuestos binarios consiste en utilizar prefijos griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Y siempre hay que recordar primero el no metálico, terminación uro u óxido y luego el metálico. Veamos. ¿Cuáles son los prefijos que utilizamos? Prefijo mono, prefijo di, tri, tetra, etcétera. Así como usted dice pentacampeón, tetracampeón, etcétera, los mismos prefijos vamos a utilizar para la nomenclatura sistemática. ¿Cuál es el número de oxidación más común del oxígeno, dijimos? Dos. -2, ¿verdad? Y si aquí no hay ningún subíndice, significa que el hierro con qué valencia está trabajando. 2. Con 2. Aquí los 2 tienen valencia 2 porque no hay subíndices. Entonces, como aquí vamos a indicar el número de átomos con prefijos griegos, este compuesto se llamaría, ¿cómo se llamaría? Monóxido de hierro u óxido de hierro, ¿verdad? Porque solo hay uno de cada uno. ¿Cómo se llamaría en esta nomenclatura? Trióxido. Trióxido de Hierro. ¿de cuántos hierros? De Dióxido. Se llamaría trióxido de dihierro. ¿Por qué? Porque hay 3 oxígenos, trióxido, y hay 2 hierros, dihierro. ¿Y este que está acá, cómo se llamaría? Monóxido de dialuminio. Dilitio. Es LI. Dióxido de litio.
Ah, de Perdón, perdón. dilitio. Dióxido de dilitio, ¿verdad? El monóxido, el mono se puede obviar, entonces solo le podemos llamar óxido de dilitio. Pero si ustedes le quieren llamar monóxido de dilitio, está perfectamente bien dicho. ¿Cuál sería la fórmula del dicloruro de magnesio? ¿Cuál vamos a escribir primero? ¿El magnesio o el Magnesio. cloro? El magnesio, porque primero escribimos el metal. ¿Cuántos magnesios? 1, ¿Y cuántos cloros? 2, Dos. Exacto, MgCl2, perfecto. ¿Y la fórmula del trihidruro de hierro cuál sería? Trihidruro de 1 hierro. hierro y 3 hidrógenos. Exacto, CH3. Este es un hidruro, ¿verdad? ¿Y la del sulfuro de dipotasio? 2 de potasio y 1 Uno de sulfuro y dos de azufre. Ajá, K2S, perfecto. Bien, esta es la nomenclatura sistemática. Es la más fácil de utilizar. También teníamos la nomenclatura stop. Esta es un poco más compleja, pero cuando uno lo entiende, no es difícil utilizarla. Dice, consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del elemento. Pero si el elemento solo tiene un número de oxidación, no se escribe nada entre paréntesis. Por ejemplo, el sodio, decíamos que solo tiene número de oxidación 1. Entonces, no vamos a poner nada. En este caso, decíamos que el oxígeno tiene -2 y el cobre, como aquí no hay nada, también tiene que trabajar con 2. Entonces, esto se llamaría óxido de cobre 2. Entre paréntesis vamos a indicar, ¿Por qué dijo que era el 2? porque no hay ningún numerito chiquito acá. Como no hay subíndice, significa que son iguales. Y el oxígeno en los óxidos siempre trabaja con -2. Entonces, aquí teníamos O -2, aquí tenemos O cobre más 2. Cuando los bajamos son iguales, entonces no se escriben. Tenemos óxido de cobre 2. Este 2 con el que trabaja el cobre es el que vamos a indicar entre paréntesis. ¿Con qué valencia está trabajando acá el hierro? ¿En el F2 o 3? 3. Con 3. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Óxido de ferro 3. Óxido de hierro 3, exacto, porque está trabajando el hierro con valencia 3. Esta es la nomenclatura Stock. ¿Y este cómo se llamaría? Óxido de aluminio 3. 3. ¿Por qué no se llamaría óxido de aluminio 3? Porque decíamos que si el elemento Sí, solo entiendo. tiene un número de oxidación, no se indica. Y el aluminio solo trabaja con 3. Entonces, este se llama sencillamente óxido de aluminio. Tenemos el cloruro de cobalto 2. Ya sabemos que el S2 le va a corresponder al cloro. En este caso, cloruro de cobalto 3 sería CoCl3. Este 3 es el que va a ir a la par del cloro, pero ya sabemos que le pertenece al cobalto. Y el cloruro de magnesio que sería MgF nada más. Siempre recordando que primero se escribe, se nombra primero el no metal, ¿verdad? Y que si solo hay una valencia no se escribe. Por ejemplo, en el cloruro de sodio no se llama cloruro de sodio 1 porque el sodio solo tiene una valencia. Entonces, únicamente cloruro de sodio. Aquí tenemos otros ejemplos. El manganeso decíamos que tenía 4 valencias. Y aquí está, cloruro de manganeso 2 por este 2. Este sería cloruro de manganeso 3 por este 3. Cloruro de manganeso 4. Y por último, el cloruro de manganeso 7. Ahora, hablábamos de la nomenclatura tradicional también, ¿verdad? Entonces, aquí utilizamos prefijos y sufijos. Por ejemplo, si la valencia solo tiene un número de oxidación, la terminación va a ser ICO. Si tiene 2, vamos a utilizar para la menor valencia OSO y para la mayor valencia ICO.
Por ejemplo, los compuestos con hierro. El hierro tenía más 2 y más 3. Al más 2, que es la valencia menor, le va a corresponder oso. Y al más 3, que es la mayor, le va a corresponder hipo. Si tiene 3, el menor va a tener hipo y oso. El intermedio va a ser oso y el mayor hipo. Y si tiene 4, la variación va a ser para la mayor, la más grande de todas, como la del manganeso que tenía 7, va a ser per y con la terminación ico. Vamos a ver ejemplo. El cloruro sódico. Cloruro sódico, como solo tiene una, le ponemos ico. Acá decía, si tiene una valencia, cloruro sódico. Ahora, el de hierro. Este se llama óxido férrico. ¿Por qué férrico? Porque dice acá que cuando el elemento trabaja con el número de oxidación mayor, la terminación es ico. Y el hierro, al tener 2 y 3, puede ser férrico y ferroso, pero en este caso, como está trabajando con la mayor, que es este 3, por eso se llama óxido férrico y no óxido ferroso. El feo sí va a ser óxido ferroso. ¿Por qué? Porque al trabajar el oxígeno con menos 2 y el hierro, en este caso, trabaja con menos 2 porque no hay ningún subíndice acá. La única posibilidad era esta, pero como no hay ninguna, significa que las dos valencias son la misma. En este caso, 2. Se llama óxido ferroso. Ahora, ¿cómo es cuando hay 4 valencias? Por ejemplo, con el cloro. Este, que es la valencia más pequeña, va a ser hipo y oso, decíamos. Anhídrido hipocloroso. Este otro es la valencia 3, que es la valencia intermedia. Solo va a tener la terminación oso. Anhídrido cloroso. En el siguiente tenemos la terminación intermedia también, pero la más grande, ¿verdad? La mayor. Entonces esto se va a llamar anhídrido clórico. Terminación ico, decíamos acá. Y el último, que es con la valencia mayor, se va a llamar anhídrido perclórico. Per-ico. Perclórico. Esto es cuando los elementos tienen 4 valencias, por ejemplo, el manganeso y todos los halógenos. Esta va a ser la forma de nombrarlos. Aquí hay otra tabla de números de oxidación, es la misma que les enseñé al inicio, pero acá ya están representados en la tabla periódica. Este documento ustedes lo tienen ya en su plataforma. Ahora veamos con qué valencia trabaja el calcio en el CaF2. ¿Alguien me puede decir? ¿O con qué número de oxidación es lo mismo? Con más 2, Con así 2. es. Así es. Ese ya lo vimos. Y en este caso, el níquel, ¿con qué valencia trabaja? Recuerden que el oxígeno... No, recuerden que el oxígeno es menos 2. ¿Qué tuvieron que hacer para que la valencia del níquel les quedara en 3? Intercambiarlo. Es niobio, no es níquel. Ajá. La fórmula es NiO3. Si hay 3 de oxígeno, significa que hemos simplificado, porque si fuera 2, si fuera esta la valencia del niobio, Era aquí 6. habría era 6. O sea, si esto es 3, aquí tendría que haber un 2, ¿verdad? ¿Cierto? Pero como hay un 3, significa que hemos dividido todo entre 2. Por eso está el niobio más 6 y el oxígeno 2. Estos ejemplos los pueden hacer ustedes después, siempre recordando que primero escribimos los no metálicos, ¿verdad? Ahora, esto es cómo se clasifican los compuestos inorgánicos. En binarios por 2, ternarios por 3 y cuaternarios por 4. Ejemplo, ejemplo y ejemplo. A esto es a lo que nosotros le llamamos radicales ácidos. Y ustedes tienen en sus documentos una tabla de radicales ácidos
con sus nombres y sus números de oxidación para que puedan formular cualquier compuesto orgánico. Aquí tenemos más ejemplos, vean ustedes, para que podamos hacer ejemplos. Veamos el estaño. El estaño, ¿con qué valencia está trabajando acá? Si el oxígeno es -2. El estaño trabaja con 2 y con 4. En este caso, ¿con cuál está trabajando? 4. Con 4. Entonces, en la nomenclatura tradicional, ¿cómo se llamaría ese óxido? ¿Terminaría con oso o con ico? Con Ico. Con ico. Entonces se llamaría óxido ¿qué? Clorhídrico. No, estánico. Es estaño. Ah, Óxido estánico. Ahora, en nomenclatura stock, que es la que utiliza números romanos, ¿cómo se llamaría? Óxido de Estaño De estaño 4. 4 sería. estaño 4, así es. Y en la sistemática, ¿cómo se llamaría? En la sistemática, es donde decimos cuántos átomos de cada uno hay en esa fórmula. Dióxido de estaño. Perfecto, dióxido de estaño, ahí está. Ahí está, vean ustedes, bien hecho. Solo hay que aprender cómo termina cada uno y así va a ser súper sencillo para nosotros. Bien, ahí tenemos más ejemplos para que ustedes lo saben. ¿Cómo se llamaría el MgO en nomenclatura tradicional? El magnesio solo tiene una valencia. ¿Terminaría en oso o en ico? En oso. Cuando cuando tiene solo una valencia, Ico. en ico, así es. Entonces se llamaría óxido magnésico. Óxido magnésico. En nomenclatura stock se llamaría como. En la nomenclatura stock y en la sistemática, ahí ponemos nombres de casados. Fulanito de tal. Entonces se llamaría óxido de Magnesio. 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 Exacto, sin número romano porque no tiene dos valencias, ¿verdad? Y en la sistemática, ¿cómo se llamaría? Monóxido de magnesio. Monóxido de magnesio u óxido de magnesio. Así es. Aquí se los he puesto yo ya resueltos para que ustedes los trabajen y solo los verifiquen. Aquí están resueltos todos para que ustedes les pongan nombres. Hay varios ejemplos para que los trabajen y quiero comentarles algo. Porque vemos esto en el propedéutico. Ustedes están recibiendo biología, ¿cierto? Sí. Bien. La diferencia entre los propedéuticos de biología y de química es lo que ven en biología, ustedes lo van a volver a ver durante el ciclo normal. Pero lo que se ve en el propedéutico de química ya no lo vuelven a ver en el ciclo normal. Por eso es que ustedes tienen que aprender lo máximo en este curso, no quedarse con ninguna duda y ver cómo resuelven cada una de las dudas que tengan. Así que les pregunto, ¿hay dudas sobre esto? Lick, una pregunta. Mande. Iba a subir lo que es la clase de hoy a la plataforma. El video sí, Sí, sí. claro que sí. Ujú. Sí, el video Bueno, sí.